Muy bien, buenos días. Pues empezamos la última jornada, la última sesión de estas jornadas de pensamiento católico. Pues tenemos el honor que nos acompañe el profesor Martín Echevarría. El profesor Martín Echevarría se licenció en Psicología y en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica de Argentina. Se doctoró en Filosofía por el Ateneo Pontificio Regina Apostolorum de Roma. Actualmente ejerce su labor en la CEU Abat Oliba de Barcelona, donde es catedrático de Psicología General, decano de la Facultad de Psicología y dirige el grado de la licenciatura de Psicología. Fue hace poco nombrado miembro de la Pontificia Academia de Santo Tomás y pertenece al Instituto Santo Tomás de Valmesiana. El profesor Echevarría ha trabajado sobre todo temas de psicología desde la doctrina tomista. Ha escrito numerosas publicaciones académicas, varios libros, entre el cual vamos a destacar de Aristóteles a Freud y vuelta, que pueden encontrar en la editorial Cor Jesu. Y bueno, sin más, agradecerle que esté aquí. Estamos muy contentos de tenerle y le doy la palabra. Muchas gracias por invitarme de nuevo a este congreso que yo considero tan importante e inusual. Se me ha pedido que trate un tema de moral y no sé si lo que voy a exponer responde tanto a eso, pero bueno, ya veremos, ya lo juzgaremos vosotros mismos. Por otro lado, claro, el tema del congreso es la hispanidad y yo voy a hablar sobre Santo Tomás de Aquino. Pero bueno, el tomismo es algo muy hispano, ¿no? Y por otro lado, para justificar mi ponencia, pondré un par de citas de autores españoles y de esta manera ya estaremos, o hispánicos en general, porque el que vamos a citar es portugués, primero que nada, que es Juan de Santo Tomás, pero que ejerció su docencia aquí. Pero bueno, lo importante es hablar de algo que forme, ¿no? Esto es lo que me parece más importante de todos. Entonces, ¿de qué va a tratar mi ponencia? ¿Entiendo que tengo? Pues tenemos como menos cuarto. Menos cuarto, perfecto. La presencia efectiva según Santo Tomás. El título puede resultar un poco intrigante, ¿no? Porque ¿qué quiere decir esto de presencia afectiva en Santo Tomás? No parece un concepto muy conocido en la divulgación y en los estudios de Santo Tomás. De hecho, los temas afectivos en Santo Tomás no han sido tan extensamente estudiados como otros, como los temas relativos a la metafísica, por supuesto, del ser, de la participación, a los temas de la teoría del conocimiento, centrándonos exclusivamente en lo que es filosófico, ¿no? Como mucho se habla a veces de las pasiones, el Tratado de las Pasiones de Santo Tomás, que es un clásico, pero en general los temas afectivos son poco tratados y además el tema del que nos vamos a ocupar es un tema de afectividad en sentido amplio, pero muy específicamente la afectividad que involucra a la voluntad. Entonces, ¿qué es esto de la presencia afectiva? Recurriendo a nuestra experiencia ordinaria, que siempre debe ser el punto de partida de cualquier antropología, no solo tomista, sino que quiera hablar de la realidad. La presencia afectiva es aquello a lo que nos referimos cuando decimos que llevamos a alguien en el corazón. Esto lo decimos con frecuencia y no estamos diciendo simplemente que llevamos a la persona en nuestro interior cognoscitivamente, porque yo llevo cognoscitivamente en mi interior mucha gente de la que no digo que la llevo en mi corazón, no porque tenga nada contra ellos, sino porque no están presentes afectivamente. Por ejemplo, Pedro Sánchez lo llevo en mi interior porque en cuanto que lo conozco, pero no tengo relación personal con él, no puedo decir que lo llevo en mi corazón. Y así la persona que me vendió el billete del tren, la conozco igual, la he visto en la taquilla, está dentro mío, pero el conocimiento es algo íntimo, pero no se puede decir que la llevo en mi corazón. En cambio, a mi mujer, a mis hijos, lo llevo en mi corazón. Entonces es evidente
que la presencia afectiva, aunque dependa de la cognoscitiva, no es reductible a la presencia cognoscitiva. Un enfoque posible de este tema podría ser el enfoque histórico-crítico, por el que se podría estudiar la evolución de estos conceptos en Santo Tomás, y algo de esto hay escrito, sobre todo desde el punto de vista de teológico, como explicaré ahora mismo, pero eso no es lo que voy a hacer yo. O sea, los textos van a aparecer de épocas un poco mezcladas, aunque yo me voy a centrar sobre todo en el periodo de madurez de la obra de Santo Tomás. Lo que voy a exponer es básicamente lo que sostiene Santo Tomás en su madurez. El tema del que nos vamos a tratar aparece fundamentalmente tratado primeramente en contextos neumatológicos, es decir, de teología del Espíritu Santo, aunque también en contexto ético. Ya veremos, los primeros textos que vamos a citar se encuentran en la prima secunde de la Suma de Teología, es decir, en el Tratado de las Pasiones de la Suma de Teología, y por lo tanto en un contexto moral. Pero gran parte de las cosas que diremos las desarrolla también especialmente Santo Tomás cuando quiere explicar el nombre propio del Espíritu Santo, que es amor. Y como aquí estamos en un congreso de filosofía fundamentalmente, voy a justificarme primero que nada con una cita, que es la primera que aparece, de Juan de Santo Tomás, y de esta manera justifico por qué voy a hablar de esto en el contexto de un congreso sobre catolicismo e hispanidad. Y voy a citar entonces a Juan de Santo Tomás. Juan de Santo Tomás, en su curso teológico, en el momento en que va a tratar el tema de la procesión del Espíritu Santo, tiene que explicar por qué el Espíritu Santo, aún procediendo de la sustancia misma del Padre y del Hijo, no es llamado Hijo. Y no procede por modo de filiación, sino de una manera distinta. Y entonces, para explicar el modo específico en que procede el Espíritu Santo, Juan de Santo Tomás dice: antes que nada te voy a hacer un desarrollo filosófico. Y de hecho en el capítulo, el título aparece como si dijéramos, no me acuerdo la palabra exacta, pero presupuestos filosóficos. Y en ese contexto dice esto que está aquí. Antes de que examinemos la razón, ¿se oye? Antes, se ha apagado mucho. Bueno, cambiamos el micrófono, ¿no? Perfecto. Voy a citar el primer texto que tenéis allí, y dice así. ¿Se oye ahora? ¿Sí? Antes de que examinemos la razón de Santo Tomás por la que la procesión del Espíritu Santo no es generación, hay que examinar dos cosas que son muy conducentes para el conocimiento de la razón de esta procesión del Espíritu. Y como también pertenecen a la voluntad creada, son filosóficas. Es decir, todo esto que vamos a explicar para Juan de Santo Tomás es un presupuesto filosófico para explicar la procesión del Espíritu Santo, porque se da también en la voluntad creada. Esta es una tesis de Juan de Santo Tomás que no todos los escolásticos comparten. Fray Luis de León dice que no, escribió antes que Juan de Santo Tomás, pero es un tema discutido en la escuela tomista en general y en la escolástica en general. Como también pertenecen a la voluntad creada, son filosóficas. Nosotros no podemos defender y explicar teológicamente lo que pertenece a este elevadísimo misterio si nuestra razón no es conducida a partir de lo que conocemos en nuestro intelecto y voluntad. Por lo tanto, es necesario ver dos cosas. La primera, si por el acto de amor se produce algún término inmanente dentro de nosotros como producido por ese acto y para qué sirve. La segunda, si tal término proviene activamente de la concepción del intelecto y del verbo, como en lo divino, el Espíritu Santo procede del verbo como de productor y aspirante activo. Esto es lo que dice Juan de Santo Tomás. Yo no voy a entrar en todos los detalles de lo que dice Juan de Santo Tomás, porque no me voy a detener tanto en la justificación del realismo de una procesión interna a la voluntad, aunque este tema va a estar tratado, pero si acaso, si me da el tiempo, entro un poquito en eso o en las preguntas. Bueno, ya me pongo de lleno entonces con el tema.
Uno de los lugares principales en que Santo Tomás se ocupa de la presencia afectiva es al analizar el tema de la mutua inherencia como efecto del amor en el Tratado de las Pasiones de la Suma de Teología. Después de tratar acerca del amor esencialmente considerado, en este caso Santo Tomás, no Juan, Santo Tomás pasa a hablar de los efectos del amor. Primero que nada, de la unión, que, como explica Santiago Ramírez, así también citamos más autores hispánicos, como dice Santiago Ramírez, es prácticamente el efecto formal principal del amor y prácticamente se identifica con el acto de amor, dice Ramírez. Pero el segundo efecto del que trata es la mutua inhesión o mutua inherencia del amante y el amado. Aunque estamos en el contexto del Tratado de las Pasiones de Santo Tomás, está claro que está tratando también, y quizá incluso principalmente, del amor como afección de la voluntad. Un signo de esto es que, como argumento de autoridad, Santo Tomás presenta en el ser contra el texto de 1 Corintios 2:10. Quien permanece en la caridad, permanece en Dios y Dios en él. Entonces este es el texto de la Sagrada Escritura al que se refiere, para explicar por qué el amante y el amado están mutuamente uno dentro del otro. Pues en este texto no se está hablando del amor como pasión del apetito concupiscible, sino del amor como afecto de la voluntad, perteneciente a la virtud teologal de la caridad. Bueno, aquí doy por sentado algo que no he explicado, porque si no, no puedo avanzar con mi texto, que es que para Santo Tomás la voluntad es una facultad no solo apetitiva, sino que tiene algunos actos que se pueden llamar estrictamente afectivos. Si acaso después profundizo en esto también. De allí que Santo Tomás diga lo que viene en el texto siguiente del documento que tenéis allí. Este efecto de la mutua inherencia puede entenderse tanto en cuanto a la facultad aprehensiva como en cuanto a la facultad apetitiva. Aquí me salto lo de la facultad aprehensiva. Por cognoscitivamente el amado y el amante están mutuamente uno dentro del otro porque se conocen y quieren conocerse íntimamente. Pero en cuanto a la facultad apetitiva, se dice que el amado está en el amante en cuanto está en su afecto por cierta complacencia. De tal manera que o se deleite en él o en su bien, en su presencia, o en su ausencia tienda por el deseo hacia el amado por el amor de concupiscencia, o hacia los bienes que quiere para el amado por el amor de amistad. Y no por una causa extrínseca, como cuando alguien desea algo en vistas de otra cosa, o cuando alguien quiere el bien de otro por algo más, sino por la complacencia del amado enraizada en lo interior. De aquí que se diga que el amor es íntimo y que se hable de las entrañas de caridad. Fin de la cita. Aunque la argumentación de Santo Tomás continúa con lo citado, tenemos suficiente para nuestro propósito. Se trata de un texto, como se puede comprobar por las expresiones, de una fuerza extraordinaria. El amado está en el amante por una cierta complacencia, complacencia o complacencia, que lleva al gozo cuando el amado está presente y al deseo cuando está ausente. Esta complacencia está, dice Santo Tomás, enraizada, radicada en lo más íntimo. Por eso el ámbito del amor es el ámbito de la intimidad. El amado está tan íntimamente presente al amante que está como dentro de sus vísceras. Evidentemente se habla de vísceras de caridad metafóricamente, pero en cuanto a lo que serían las pasiones estrictamente hablando, no tan metafóricamente, ¿no? Las pasiones están en nuestras vísceras, ¿no? En todo caso, se significa con esta expresión lo más íntimo de la persona. Algo o alguien llega hasta lo más íntimo cuando, lo íntimo nuestro, cuando no solo está presente en nuestro conocimiento, sino que también lo dejamos entrar en nuestro afecto. Santo Tomás utiliza la palabra complacencia. ¿Qué significa esta palabra? La complacencia es lo que define al amor como un movimiento apetitivo. Es otro nombre para el amor. Y esta complacencia no es otra cosa, dice Santo Tomás, que una cierta coaptatio. Esta es la palabra que utiliza Santo Tomás, coaptatio.
La palabra cooptación existe en español, y aquí volvemos a la hispanidad. Esta palabra, aunque os parezca raro, existe en español. El diccionario de la Real Academia Española lo define como la acción y efecto de coaptar. Pero bueno, esto se quiera coaptar, ¿no? La palabra coaptar también existe, es un arcaísmo que ha caído en desuso, pero es definido por la RAE como proporcionar, ajustar o hacer que convenga algo con otra cosa. Esto es coaptar. Nos parece muy iluminador el uso de la expresión proporcionar, porque se conecta con un término que también utiliza Santo Tomás y que analizaremos más adelante, que es el de proportio. Proportio. La coaptatio es como una adaptación, acomodación, amoldamiento del apetito a lo amado, del cual se siguen los demás movimientos afectivos. Santo Tomás pone una comparación con lo que sucede en la causalidad física. Así como el agente produce en el paciente primero la forma y después el movimiento acorde a esa forma, de modo semejante, primero tenemos el amoldamiento del afecto a lo amado y después los otros movimientos afectivos que derivan del amor. Así lo expresa Santo Tomás. Creo que aquí también tenemos el texto. Lo apetecible da al apetito, primeramente, cierto... Perdón, una cuestión sobre la palabra coaptatio. La usa por primera vez Santo Tomás en el comentario al Divinis Nominibus de Dionisio de Areopagita, pero la palabra aparentemente entra en el latín por San Agustín. O sea, hasta San Agustín crea esta expresión para traducir el griego armonía. Este es el origen de la palabra coaptatio, aparentemente. Entonces, leo el texto. Lo apetecible da al apetito primeramente cierto amoldamiento, coaptazione. Asimismo, que es la complacencia en lo apetecible, de la cual se sigue el movimiento hacia lo apetecible. La primera inmutación del apetito por lo apetecible se llama amor, que no es otra cosa que una complacencia en lo apetecible. Muy bien. Dejo de lado algunas cosas que iba a decir y voy a pasar a una siguiente expresión que es importante para entender aquello de lo que estamos hablando, junto con complacencia y coaptatio, que es la palabra impresio, impresión. Como por esta complacencia el afecto se adhiere de tal manera a lo amado que se configura afectivamente con él, Santo Tomás dice, en la Suma Teológica, la Suma de Teología, que por la complacencia se produce como una impresión, impresio, afectiva. Y esta cita creo que está allí. El amado está contenido en el amante en cuanto está impreso en su afecto por cierta complacencia. Dice Santo Tomás. Aunque tiene plena validez antropológica y ética, Santo Tomás desarrolla el tema de la impresión afectiva en el contexto ahora sí de su teología trinitaria y más particularmente de su neumatología. Santo Tomás sigue el de Trinitate de San Agustín, quien toma a la mente como punto de partida para hablar analógicamente de la Trinidad. Estas analogías son posibles porque la mente es a imagen de Dios, no solo en cuanto a la unidad de la naturaleza, sino en cuanto, de alguna manera, refleja la Trinidad de las personas. A su vez, si bien en todo hombre está impresa la imagen divina por sus potencias, el intelecto y la voluntad, y por el hábito del conocimiento y amor de sí, el hábito sustancial que Santo Tomás llama en este contexto memoria, la mente humana refleja sobre todo a la Trinidad Divina por sus operaciones, es decir, por los actos personales por los que conoce y ama a Dios.
Esta concepción de la imagen en Santo Tomás es dinámica y se perfecciona sobre todo en la relación personal con el Dios, que es tres personas. El hombre contempla esta Trinidad como en un espejo en su propia mente cuando observa que su mente subsiste en sí misma, se conoce a sí misma y se ama a sí misma. Subsistir, conocerse y amarse son tres modos diferentes por los que el espíritu está presente a sí mismo. El modo de subsistir de la mente es especial porque revierte completamente sobre sí al no estar totalmente derramado sobre la materia. De este modo especial de subsistir se sigue su modo de operar interior, la intelección en el verbo mental y el amor. Tratando acerca de la segunda persona de la Trinidad como verbum, Santo Tomás distingue con precisión la intelección como atributo divino común a las tres personas de la generación del Hijo, también llamada dicción, en cuanto es el pronunciar el Padre el verbo divino. Esta dicción es distinta del verbo divino dicho por el Padre, llamado dicente. En la procesión del Espíritu Santo se daría algo análogo. Por un lado tenemos el amor, que se identifica con la esencia misma de Dios y que es común a la Trinidad. Por otro, la acción nocional, que en este caso, por la pobreza del lenguaje, dice Santo Tomás, lleva el mismo nombre, que es amor. Finalmente, la procesión, el Espíritu Santo, que es también llamado amor. Es decir, Santo Tomás dice, nuestro lenguaje es pobre en los temas afectivos. Y lo que en el ámbito intelectual distinguimos, en este caso en la Trinidad, en el ámbito afectivo lo llamamos todo amor, aunque son tres nociones distintas. Santo Tomás tiene el desafío de distinguir el amor esencial del amor que es acción nocional, del amor que es la tercera persona de la Trinidad. Para ello, se ve obligado a afinar al máximo las distinciones en la mente, que sirve de analogía para hablar de la Trinidad. Es aquí donde entra en juego la impresio. El acto de amor tiene como término inmanente una impresión, así como el acto de entender tiene como término inmanente el concepto o palabra mental. Y ahora cito a Juan de Santo Tomás, explicando esto, y así la voluntad amoldada, coaptada, ama al objeto y amando se amolda o se coapta. Como entendiendo dice y diciendo entiende, dice Juan de Santo Tomás. O sea, aquí hay un perfecto paralelismo entre la doctrina de Juan de Santo Tomás, explicando Santo Tomás sobre el verbo mental y sobre la afectividad, la procesión afectiva. El lugar por excelencia en la suma de teología es la cuestión 37, artículo 1, donde Santo Tomás establece un paralelismo entre la presencia de la cosa entendida en el que entiende por la palabra mental y la presencia de la cosa amada en el amante por la impresión del amor. Cito: así como por entender alguna cosa proviene cierta concepción intelectual de la cosa entendida en el que entiende, que se llama verbo, así, por el hecho de que alguien ama alguna cosa, proviene cierta impresión, por así decir, de la cosa amada en el afecto del amante, según la cual se dice que lo amado está en el amante, como lo entendido está en quien entiende, de tal manera que cuando alguien se entiende y se ama a sí mismo, está en sí mismo no solo por la identidad de la cosa real, sino también como lo entendido en quien entiende y como lo amado en el amante. Fin de cita. Se trata aquí de la triple presencia de la mente a sí misma, de la que había hablado anteriormente, por su identidad sustancial, por el conocimiento intelectual y por el amor. Las cosas tienen tres modos de ser. En primer lugar, el del ser por el que subsisten. En segundo lugar, el modo de ser que tienen en el conocimiento. En tercer lugar, el modo de ser que tienen en el afecto. Por el primero, las cosas son en sí mismas, especialmente las que subsisten inmaterialmente, que revierten perfectamente sobre su esencia. Por el segundo están en el cognoscente, por el concepto o palabra mental. Por el tercero están presentes afectivamente. Este tercer modo es esencialmente distinto de los dos anteriores.
Por el primero la cosa tiene el ser sustancial que le corresponde por su especie o forma sustancial. Por el segundo tiene el ser cognoscitivo, que en las criaturas es distinto del ser sustancial. Es un accidente del cognoscente, aunque sea un accidente, no sea algo esencialmente implicado en el ser cognoscitivo en cuanto tal. En el caso del conocimiento intelectual, la especie o forma inteligible de la cosa conocida está en el cognoscente de tal manera que éste está habilitado para expresar lo conocido en una palabra mental. Por el tercero, lo amado está en el amante. Esta presencia de lo amado en el amante no es según la forma sustancial ni tampoco según la forma inteligible, sino, aunque está supuesto estas dos cosas, sino que es irreductible a estas dos formas de presencia. Y pasamos entonces, ahora vamos a... Ay, he metido la... Bueno, necesito ver mis textos aquí, vamos a ver si consigo verlo. Pero pasamos a otro grupo de textos que están tomados de una obra anterior de Santo Tomás, pero que es la que muchos consideran que es en la que se produce un giro y un cierto cambio, más que cambio, una evolución en la doctrina de Santo Tomás sobre este tema. Me refiero a la suma contra gentiles. Y entonces ahora sí que voy a hablar un poquito de la evolución del tema de Santo Tomás. Un poquito de la evolución del tema de Santo Tomás. Santo Tomás habla por primera vez de este tema en el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo. En ese comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, Santo Tomás establece un paralelismo entre lo que sucede en el intelecto y lo que sucede en el afecto. Un paralelismo que parece casi demasiado paralelo. Y a partir de la suma, sobre todo de la suma contra gentiles, aparentemente, Santo Tomás empieza a precisar un poco aquello en lo que se distingue la presencia cognoscitiva de la presencia afectiva. Entonces, leamos primero el texto que voy a poner primero, es el texto de las sentencias. Decía en aquel momento así: así como por entender alguna cosa proviene cierta concepción intelectual de la cosa entendida en el que entiende, que se llama verbo, así por el hecho de que alguien ama alguna cosa proviene cierta impresión. ¿Ven? Aquí también aparece impresión que reaparecerá en la suma. Por así decir, de la cosa amada en el afecto del amante, según la cual se dice que lo amado está en el amante como lo entendido está en quien entiende. De tal manera que cuando alguien se entiende y se ama a sí mismo, está en sí mismo, no solo por la identidad de la cosa, sino también como lo entendido en quien entiende y como lo amado en el amante. Entonces, en este texto, Santo Tomás da a entender que se da esta presencia análoga a la que se da en el conocimiento, pero no nos explica en qué se distinguen estas dos presencias, digamos, ¿no? Podría ser una presencia casi indiscernible, ¿no? Tenemos la forma de la cosa por el conocimiento, la cosa nos impresiona también en el afecto, pero ¿en qué se diferencia la presencia afectiva de esto? Aquí tenemos otro texto que va en la misma dirección, pero, si no me equivoco, es como un texto intermedio. Fijaos, lo voy a leer. De modo semejante, cuando el afecto o apetito está totalmente imbuido de la forma del bien que es su objeto, se complace en aquel y se adhiere él como fijado en él, y entonces se dice que lo ama, de donde el amor no es otra cosa que cierta transformación del afecto en la cosa amada, y porque todo lo que se hace forma de algo se hace uno con eso, por el amor el amante se hace uno con lo amado, que se hace forma del amante. Y por eso el filósofo dice en el libro 9 de la Ética que el amigo es otro yo. Y en Corintios, quien se adhiere a Dios es un solo espíritu. Entonces esto es lo que dicen las sentencias. Esto es lo que dicen las sentencias,
que es que la cosa se hace como forma de mi apetito, así como en el intelecto. Bueno, pasemos a ver qué dice la suma contra gentiles. Tengo otro texto que es del comentario de Dionisio, pero vamos a pasar a ver qué dice Santo Tomás en la suma contra gentiles. En la suma contra gentiles, Santo Tomás abandona esa analogía tan estrecha entre conocimiento y afectividad y se sirve de la palabra proporción, proportio, para referirse a aquello que se imprime en la potencia afectiva. El bien amado está en la voluntad del amante por cierta proporción que hay en la voluntad hacia él. Así lo explica Santo Tomás. Vamos a avanzar un poquito hacia el texto que dice lo que se ama. No sé si está allí. ¿Sí? Perfecto. Lo que se ama no está solo en el intelecto del amante, sino también en su voluntad, pero de distintas maneras. Entonces, este es el texto en que Santo Tomás empieza a distinguir un poquito de qué manera se encuentra una cosa y la otra. Está en el intelecto según la semejanza de su especie, pero está en la voluntad del amante como término del movimiento, como el término del movimiento en el principio motivo proporcionado por la conveniencia y proporción que tiene hacia él. Como en el fuego de alguna manera está en lugar superior en razón de la levedad, según la cual tiene proporción y conveniencia a tal lugar. Pero el fuego generado está en el fuego generante por la semejanza de su forma. Bueno, ¿qué quiere decir este texto? Santo Tomás introduce aquí unos conceptos de la física aristotélica para explicar por semejanza la presencia del bien en el apetito del amante. El fuego, por un lado, tiende naturalmente a propagarse, es decir, a producir una semejanza específica suya, que es también fuego. El fuego causa fuego. Esto es la generación. Por otro lado, tiende a su lugar natural, que es arriba. De modo semejante, en la mente tenemos una presencia que se produce por la semejanza de la especie, que es la presencia cognoscitiva, análoga a la generación del fuego por el fuego. Por otro lado, tenemos la proporción de la voluntad al bien amado, que es la presencia afectiva. Por esta proporción, la voluntad tiene presente en sí el bien amado, como el fuego tiene en sí anticipadamente el lugar al que tiende. Es decir, lo que Santo Tomás está diciendo aquí es que el apetito tiene como anticipadamente, o precontiene como anticipadamente, pero tendencialmente, el bien hacia el que tiende. Y por eso ese bien está ya presente en el interior de la cosa que tiende. Esto se da en el apetito natural, pero se da de modo especial en el apetito ilícito. El término de todo movimiento está de alguna manera impreso en el principio del movimiento en la medida en que éste se adapta y acomoda a ese término. Así como esta proporción no es la presencia de la semejanza, o de semejanza mejor, aunque dependa de ella, la impresión afectiva no es la impresión específica, sino la de la tendencia o impulso vital. Esto es importante subrayarlo. Aunque Santo Tomás se sirve de la semejanza con el conocimiento como más conocido y fácil de expresar conceptualmente para explicar los movimientos del apetito, la presencia afectiva no es una presencia por la especie de la cosa, que sin embargo, esta presencia está supuesta a modo de condición necesaria de la que depende. Lo amado está en el interior del amante como impulsándolo y empujándolo desde dentro, es decir, como, en cierto modo, fuente de su dinamismo vital. Para decirlo de otra manera, el bien amado causa atrayendo, es decir, a modo de causa final. Esta causa se hace presente al apetito y al acto de la voluntad, que no es otra cosa que un acomodarse a ese bien, produciendo en el interior de la voluntad una como impresión afectiva que es una proporción al bien amado.
Por ella el amante se relaciona con el bien amado como con un movimiento que San Tomás llama íntimo, de impulso vital. De nuevo, explicando las analogías naturales que aplica a la inteligencia de la fe en el Espíritu Santo, en este mismo lugar de la Contra Gentiles, Santo Tomás explica que la palabra espíritu designa un impelente intrínseco, un impulsor vital interno, es decir, que activa al amante desde dentro. Santo Tomás lo dice así, si no me equivoco, aquí tengo el texto. Pero como el amado existe en la voluntad como inclinante y de algún modo impelente intrínseco del amante hacia la cosa amada, y como el impulso de la realidad viviente desde el interior pertenece al espíritu, conviene que Dios, por modo de amor procedente, se lo llame espíritu como existente por cierta aspiración. Por esto el apóstol atribuye al espíritu y amor cierto impulso, pues se dice en Romanos 8:14, quienes son conducidos por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, y en 2 Corintios la caridad de Dios nos apremia. La palabra espíritu designa tanto al viento, que mueve las cosas materiales, como a esos principios internos de los vivientes, cuya función es habilitar sus distintos órganos para realizar las operaciones vitales, espíritus vitales, espíritus animales. De modo semejante, llamamos espíritu a esa presencia del amado en el amante, por la que aquel se imprime en el afecto del amante de una manera dinámica, transformándose en principio interno de la vida afectiva del amante. Pongo aquí, para ilustrar también esto, unos textos de Juan de Santo Tomás. Dice así Juan de Santo Tomás: es expresa sentencia de Santo Tomás, dos puntos. Por el acto de la voluntad se produce algún término por el que la cosa amada se dice que está en la voluntad, no por modo de semejanza, sino por modo de peso e inclinación, hay una V ahí que no tiene que estar, de peso o pondus, peso e inclinación determinada hacia ese objeto. Y el texto siguiente: este impulso o peso por el que la voluntad o apetito se proporciona e impele determinadamente hacia tal objeto debe surgir por un acto de la voluntad que sea en sí intrínseca y esencialmente amor, pero en cuanto produce tal término, este acto se llama aspiración o impulsión. Explico esto brevemente, que no es Santo Tomás sino Juan de Santo Tomás, y vuelvo ya a algunas consecuencias de esto. Juan de Santo Tomás dice esto: ¿por qué hay que poner un término interno en la voluntad? Como hay que ponerlo en el acto del entendimiento. En el acto del entendimiento se comprende, dice Juan de Santo Tomás, porque el entender lo que hace es traer la cosa hacia mí. Y al traer la cosa hacia mí, la cosa tiene que existir en mí de alguna manera, y existe en mí por la palabra mental. Pero el afecto nos lleva hacia la cosa misma. El efecto lo dice Santo Tomás por todos lados, ¿no? Que mientras que el conocimiento trae las cosas hacia nosotros, por el apetito nos dirigimos hacia las cosas mismas. La verdad está en el intelecto, el bien está en las cosas, dice Aristóteles también. Entonces Juan de Santo Tomás dice: ¿por qué tenemos que poner también un término interno que proceda de la voluntad? Y Juan de Santo Tomás dice esto: tenemos que poner un término interno porque la voluntad debe acomodarse proporcionadamente desde dentro hacia el objeto al que tiende. No tiene que ser conducida como desde fuera por la inteligencia y nada más. Desde fuera, la inteligencia está dentro nuestro, pero es externa a la voluntad, ¿no? La inteligencia por la palabra mental presenta el bien a la cosa, pero la cosa a su vez debe amoldarse determinadamente a ese bien. Y para amoldarse determinadamente a ese bien, se tiene que producir en el interior de la voluntad un término interno análogo al verbo. De tal manera que, dice Juan de Santo Tomás, así como la inteligencia, llamamos al acto de entender inteligencia, porque se dirige al objeto conocido, pero lo llamamos dicción, porque decimos la palabra mental. Y entonces
entender tiene simultáneamente dos términos, un término interno y un término que es la cosa entendida. De modo semejante, dice Juan de Santo Tomás, se produciría en la voluntad, en el acto de amor, una distinción. El acto de amor, en cuanto se distingue al objeto, se dirige hacia el exterior, pero también produce un producto interno, y esa producción del producto interno se llama expiración, ¿bien? O impulsión. Esta es la... Y no son contradictorios porque ese término interior a su vez se comporta como principio de la dirección hacia el objeto exterior. ¿Se comprende esto que estoy diciendo? Esto no lo dice explícitamente Santo Tomás, sino que lo dice Juan de Santo Tomás. Muy bien, continuamos porque tengo que avanzar aquí un poquito. Dejo de ver algunas cosas que se refieren a las analogías trinitarias y vamos a pasar a temas de aplicación de estas ideas en Santo Tomás. Así bajamos hacia temas más morales, porque era lo que tocaba en esta ponencia. Entonces lo que tenemos hasta ahora es que el amante y el amado se encuentran uno presente al otro, porque cuando nosotros amamos, el amado se imprime en nuestro afecto, y esa impresión no es la impresión solamente del conocimiento, sino que esa impresión es una proporción del afecto hacia la cosa amada, que impele al sujeto desde dentro. Por lo tanto, tampoco es todo lo contrario de violenta. La persona amada nos atrae hacia ella, no de modo violento, sino como desde lo más íntimo nuestro. Esto es la idea fundamental. Esta concepción de la presencia afectiva se encuentra involucrada en la explicación de muchos temas en la obra de Santo Tomás. Por ejemplo, la idea de que existe esa interioridad afectiva como un lugar en el que se acoge al amado está implicada en la comparación de la dureza del corazón con el ablandamiento del mismo que produce el amor. Cuando en el Tratado de las Pasiones Santo Tomás habla, ahora lo voy a leer, habla de los efectos del amor, pone entre los efectos la licuefacción. Y vamos a ver cómo lo explica aquí Santo Tomás. Al amor se puede atribuir 4 efectos: la licuefacción, la fruición, la languidez y el fervor. Entre los cuales el primero es la licuefacción, que se opone a la congelación. Las cosas congeladas están comprimidas en sí mismas de tal manera que no son fácilmente penetrables por otro. Pero al amor le pertenece que el apetito se amolde, coaptetur, me parece que esta expresión, que nos refiere a lo que estábamos hablando, que el apetito se amolde a cierta recepción del bien amado, en cuanto el amado está en el amante, como ya se ha dicho. Por eso, la congelación o dureza del corazón es una disposición que repugna al amor. Pero la licuefacción implica cierto ablandamiento del corazón, por el que el corazón se muestra apto para que el amado entre en él. El amor nos ablanda y permite que el otro penetre, no al conocimiento, sino hasta lo íntimo del afecto. Y que el otro se transforme, o la cosa amada se transforme, en motivación vital de nuestra vida. Esto es lo que está diciendo aquí. La dureza del corazón, la blandura del corazón que produce el amor. Como se ve, Santo Tomás se sirve de la metáfora de la congelación y de la licuefacción para comparar dos disposiciones distintas del afecto respecto de la posibilidad de que un objeto penetre en su interior por el amor. La dureza del corazón, propia de la frialdad del afecto, hace imposible que algo o alguien penetre en el corazón. El ablandamiento del corazón por el amor hace posible la penetración que produce la presencia afectiva. Como consecuencia de esta presencia interior, tenemos después los otros efectos del amor. El gozo, cuando el amado está presente, o la fruición, la languidez o tristeza, que Santo Tomás compara con una enfermedad, aegritudo, cuando el amado está ausente, y el fervor, cuando el deseo es intenso. Yo pienso, por ejemplo, como padre, ¿no? Hablo con mi mujer, no le vamos a permitir a nuestra hija que haga esta cosa. Viene ella y dice, papito, por favor. El corazón se ablanda, ¿no? El corazón se ablanda y uno luego, ¿no? Se consigue derretir y penetrar en el corazón, ¿no? Entonces, sí. Cuando lo amado entra en el interior del corazón, produce un cierto... Este es otro tema, Cuando lo amado penetra en el interior del corazón, produce un cierto contacto, tactus, afectivo.
Santo Tomás habla en muchos lados de esa especie de tacto o contacto espiritual que produce el bien amado como un motor a modo de causa final. No es el contacto de la causa eficiente, pero hay un contacto de la causa final. Así lo hace, por ejemplo, en el Compendio de Teología, texto que cito a continuación, que creo que tengo aquí también a continuación, ¿no? Como lo entendido está en el que entiende en cuanto entiende, así también lo amado debe estar en el amante en cuanto es amado, pues de algún modo el amante es movido por lo amado con cierta moción intrínseca. Aquí vuelve a que esa emoción es interior. De aquí que, como el motor toca a lo que se mueve, es necesario que lo amado sea intrínseco al amante. La causa final se emite dentro de nuestro de alguna manera y nos toca. Esto es lo que está diciendo. Nótese la potencialidad enorme que tienen estas observaciones de Santo Tomás para, por ejemplo, para la descripción psicológica de los estados afectivos. Cuando la persona amada no está, experimentamos un dolor interior que se siente como una enfermedad. Cuando una persona querida nos quita su amor, nos lastima interiormente porque nos saca algo que estaba grabado en nuestras vísceras. Cuando la persona, por eso decimos estamos desgarrados, por ejemplo, ¿no? Cuando la persona amada está presente, se siente en cambio esa plenitud afectiva que Santo Tomás llama fruición y que es solo de las cosas que se quieren como fines y no como medios, entre las que están las personas en el orden del amor de amistad. Que el afectivo del alma con el bien amado afecta realmente al amante, según Santo Tomás, se comprueba también, por poner otro ejemplo, en el hecho de que el pecado deja una mancha, mácula en el alma. Estas son las cuestiones que no se leen nunca de la Suma Teológica, ¿no? Santo Tomás se pregunta si el pecado deja una mancha, y entonces uno dice, esto es cosa de la Edad Media, paso de largo, ¿cómo me va a manchar el pecado si la mancha es física, ¿no? Bueno. Muy bien. Santo Tomás dedica una cuestión entera de la Suma a tratar sobre la mancha como efecto del pecado. La explicación es esta. Por el pecado, el alma se adhiere a una cosa por amor. Esta adherencia afectiva es como un contacto, tactus, espiritual. Como consecuencia de este contacto, la luz de la razón y de la gracia se ven entorpecidas, es decir, se oscurecen, que es lo que producen las manchas en el orden corporal. Quitar u ocultar el brillo de una cosa. Estas son las palabras de Santo Tomás. Hay como un cierto tacto del alma cuando se adhiere a alguna cosa por amor. Cuando peca, se adhiere a algunas cosas contra la luz de la razón y de la ley divina, como antes se ha dicho, de donde se sigue que esa pérdida de brillo proveniente de ese contacto se llama mancha metafóricamente. Santo Tomás interpreta ese contacto por el afecto, interpreta ese contacto por el que el afecto se une y amolda a lo amado, recibiéndolo en su interior, como algo muy efectivo, que produce muchos efectos en la vida humana. Como explica allí mismo en la respuesta a la segunda objeción, y supongo que he puesto el texto aquí. Sí. La acción del intelecto se perfecciona según que las cosas inteligibles están en el intelecto al modo del mismo intelecto. Y por eso el intelecto no es manchado por ellas, sino que se perfecciona. Pero el acto de la voluntad consiste en un movimiento hacia las cosas mismas, de tal manera que el amor aglutina al alma con la cosa amada. Y por eso el alma se mancha cuando se adhiere desordenadamente, según aquello de Oseas 9, se han hecho abominables como las cosas que amaron. En síntesis, el amor aglutina al amante con el amado, quedando aquel como adherido a este y este como impreso en su interior. Este contacto que se da en la presencia afectiva del amante con el bien amado da lugar, según Santo Tomás, a un cierto conocimiento sui generis, experimental, que a veces Santo Tomás llama conocimiento afectivo, cognitio afectiva. Pongo a continuación como ejemplo un texto poco conocido que encontramos en un contexto estrictamente moral, que es el de la explicación del acto de consentimiento, consensus, en la voluntad. Cito el texto, pero también está. Es propio del sentido, lo que está explicando aquí es por qué el consenso es un acto de la voluntad, o consentimiento.
Y entonces Santo Tomás va a la etimología de la palabra, que incluye la palabra sentir. Consenso es con sentir, sentir con. Y esto lo voy a explicar aquí. Es propio del sentido que sea cognoscitivo de las cosas presentes, y la imaginación capta las semejanzas de las realidades corporales, incluso de las ausentes, a las que se refieren las semejanzas. Pero el intelecto aprehende las razones universales que puede aprehender indiferentemente de las cosas singulares presentes o ausentes. Y como el acto de la facultad apetitiva es una cierta inclinación a la cosa misma, según cierta semejanza, la aplicación de la facultad apetitiva a la cosa, según que se adhiere a ella, recibe el nombre de sentir, como cierta experiencia obtenida de la cosa a la que se adhiere en cuanto se complace en ella, por lo que se dice en Sabiduría 1, sentir de Dios en bondad. Bueno, se podrían decir aquí muchas más cosas, pero yo creo que ya con estas tenemos suficientes para ver que el tema de la presencia afectiva tiene después un montón de consecuencias en distintos órdenes que tienen que ver con la vida moral. Voy ahora al tema principal o central, las implicaciones principales en el orden de la vida moral, que son las implicaciones que tiene en el contexto de la amistad, que como sabéis es un tema central de la moral aristotélica, de la ética aristotélica, y también lo es de la de Santo Tomás. Para Santo Tomás el amor se predica analógicamente del amor de concupiscencia y del amor de amistad, y es el de amistad el que es el primer analogado. Amada absolutamente es la persona amada. Las cosas son amadas en orden a las personas que amamos. Estas son las palabras de Santo Tomás. Cito: como dice el filósofo en el libro segundo de la retórica, amar es querer el bien de alguien. Así, el movimiento del amor tiende hacia dos cosas: al bien que uno quiere para alguien, para sí mismo o para otro, y hacia aquel para quien quiere el bien. Hacia el bien que alguien quiere para otro se tiene amor de concupiscencia, y hacia aquel para quien se quiere el bien se tiene amor de amistad. Esta división es según anterioridad y posterioridad, pues lo que se quiere con amor de amistad es lo que se ama absolutamente y por sí, mientras que lo que se ama con amor de concupiscencia no se ama absolutamente y por sí mismo, sino que se quiere para otro. Así como es ente absolutamente lo que tiene el ser, y ente secundum quid lo que es en otro. Así, lo bueno que se convierte con el ente, absolutamente es lo que tiene la bondad, pero lo que es un bien de otro es bueno secundum quid. Y en consecuencia, el amor por el que se ama a algo para que tenga un bien es amor absolutamente, y el amor por el que se ama a algo para que sea un bien de otro es amor secundum quid. Fin de la cita. La explico. Lo que se ama con amor de concupiscencia no es amado por sí mismo, sino como un bien para alguien. De modo semejante, compara Santo Tomás a cómo el ente se predica principalmente de la sustancia y en segundo lugar de los accidentes. Porque la sustancia tiene el ser en sí por sí y el accidente lo tiene en la sustancia. De modo semejante, dice Santo Tomás, en el amor, cuando amamos, pues hay como un doble objeto. Está aquello que queremos y aquello para quien lo queremos. Aquel para quien lo queremos es al que queremos sustancialmente, hace las veces de sustancia. Aquello que queremos para aquel, eso es como si fuera accidental y circunstancial, porque no lo queremos por él mismo, sino lo queremos por aquel a quien amamos, que somos o nosotros mismos o nuestros amigos, o aquellos a los que amamos con amor de benevolencia. La persona para la que se quiere el bien es amada por sí misma. El bien que se quiere para ella no es amado por sí mismo, sino por el amigo.
la presencia afectiva puede darse tanto según el amor de concupiscencia como también según el amor de amistad, pero no de la misma manera. En el amor de concupiscencia, lo otro es para el amante. Y por lo tanto, no hay una identificación con lo otro en su totalidad. Porque nosotros y el otro nos identificamos como iguales. En cambio, en el amor de amistad, sí. Y aquí, para completar esta idea, he puesto un texto de Santiago Ramírez, simplemente porque es un tomista hispano, ¿no? Entonces aquí es importante, pero además porque está comentando justamente esta misma cuestión. Entonces dice así, en su comentario al Tratado de las Pasiones de Santo Tomás: la unión dinámica y constitutiva del amor, es decir, la unión afectiva del amante y del amado, que es esencialmente el amor, también se encuentra de diversa manera en el amor de amistad y en el amor de concupiscencia. Pues en el amor de amistad el amante se hace afectivamente el mismo amado perfecta y completamente, es decir, según todo lo suyo, porque se refiere al amado como a todo sí mismo, y por eso le corresponde a la unión perfecta sustancial o por identidad que tiene consigo mismo. Es decir, por el afecto uno se une al amigo de un modo semejante a como está unido sustancialmente consigo mismo, es decir, según la totalidad. Pero en el amor de concupiscencia, el amante se hace afectivamente lo amado imperfectamente y de modo incompleto en cuanto se refiere al mismo como algo suyo, no como a todo sí mismo. Y por eso corresponde la unión de semejanza imperfecta que era su causa. Bueno, aquí Santiago Ramírez está haciendo referencia a algo que no voy a explicar aquí, pero que es que la causa del amor es la semejanza. La semejanza es perfecta cuando somos realmente iguales, y eso causa el amor de amistad. Y la semejanza es imperfecta cuando uno necesita el bien que tiene el otro. Y entonces hay una, digamos, desproporción entre uno y el otro. De allí que el amigo que se ama con amor perfecto o de benevolencia, la gente lo llama otro yo. Y Agustín exclama: dijo bien el que dijo de su amigo que era la mitad de su alma. Y por eso dice el proverbio: el alma del amante está más donde ama que donde anima. Es bonita esa frase, pero también es verdadera, ¿no? El alma, cuando uno ama a alguien, está más donde ama que donde está. Piensen, por ejemplo, en las personas que están lejos de su patria, pero quieren regresar, y están más con la mente de su patria que donde están. O cuando uno está alejado de personas a las que quiere, y aunque está donde anima, porque anima este cuerpo aquí, que tiene un lugar, espiritualmente está más donde están las personas a las que ama. Y el santo está más en el cielo que en la tierra, por ejemplo, ¿no? En cierto modo, de alguna manera, aunque esté animando en la tierra, ¿no? Bueno, es la mutua presencia en sí. Entonces, por el amor, el bien amado está en el amante, y a su vez, y esta parte nos ha faltado, lo voy a explicarla, el amante está de alguna manera en el bien amado. Así explica Santo Tomás de qué manera el amante está en el amado según los dos tipos de amor, de concupiscencia y de amistad. Cito: el que ama está en lo amado de diferente manera, por el amor de concupiscencia y por el amor de amistad, pues el amor de concupiscencia no descansa en una posesión y disfrute superficial de lo amado, sino que busca tener perfectamente lo amado, como llegando a lo íntimo suyo. Entonces, primera manera de amar: cuando amo con amor de concupiscencia, tengo un amor de apropiación. Es decir, aquello que amo con amor de concupiscencia me quiero apropiar completamente de ello. Pero en el amor de amistad, el amante está en el amado en cuanto considera los bienes y males del amigo como suyos, y la voluntad del amigo como suya, como si él mismo padeciera y fuera afectado por los bienes y males del amigo. Y por eso es propio de los amigos querer lo mismo, y entristecerse y gozar de lo mismo, según el filósofo en el libro 9 de la Ética y en el libro 2 de la Retórica. Así,
en cuanto estima que los bienes y males del amigo son suyos, el amante parece estar en el amado como identificado con el amado. Entonces están las dos cosas. Por un lado, yo llevo a la persona a la que amo dentro mío y se da una especie de identificación afectiva, que es una asimilación, pero de tipo proporcional. Pero a su vez, de alguna manera, estoy más en mi amigo que en mí, porque su bien, su mal, etcétera, me preocupan tanto que estoy más en él que en mí. Vivo sin vivir en mí. Esto quiere decir que estoy más en quien amo que en mí mismo, que es lo que decía Ramírez. Vemos de nuevo una diferencia importante entonces entre el amor de concupiscencia y el amor de amistad. En el amor de concupiscencia el que ama está en el bien amado, pero de tal manera que quiere apropiárselo completamente, traerlo hacia sí, de manera que en el fondo anula ese bien amado, ¿no? En cambio, en el amor de amistad, la identificación afectiva no lleva pues, a esa apropiación, sino más bien al don. Por eso Santo Tomás compone como efecto del amor el éxtasis, la salida de sí, que se da propiamente en el amor de amistad. Por esta salida de sí, el amor se convierte en donación de sí al amado. Esa proporción o impulso del amor de la que hemos hablado lleva hacia el amado como bien simpliciter, y esta colocación de sí en el amado se transforma en autodonación. Aunque es propio del amigo dar bienes al amigo, explica Santo Tomás que lo que primero que se dona es el amor. Y entonces a ver si tengo aquí el texto. Vamos al texto que dice el don propiamente. El don propiamente es la entrega sin devolución, según el filósofo. Es decir, que no se da por intención de retribución, y así implica la donación gratuita. La razón de la donación gratuita es el amor, pues damos gratis algo a alguien porque queremos su bien. Por lo tanto, lo primero que le damos es el amor, por el que le queremos el bien, de donde es evidente que el amor tiene razón de primer don, por el cual se dan todos los otros dones gratuitos. Es decir, Santo Tomás dice, claro, que el efecto del amor de benevolencia y de amistad es que uno le hace bienes al amigo. Lo decía ya Aristóteles en la ética, ¿no? Pero Santo Tomás dice, el primer don que le damos al otro, el primer regalo, antes de los regalos exteriores que le hacemos, es el propio amor que le damos, por el cual lo hacemos entrar en nuestro propio interior. Esto es importantísimo. Santo Tomás dice que no parece que lo que le digamos al amigo lo pongamos fuera de nosotros. Y esto da a entender que el amigo ha entrado en nuestra casa, de alguna manera, ¿no? La casa es un signo exterior de la interioridad por la cual nosotros hacemos entrar al amigo dentro nuestro. Porque no invitamos a nuestra casa a cualquiera, sino invitamos a alguien al que le tenemos un cierto afecto y lo dejamos entrar. Entonces, afectivamente, el primer regalo que le hacemos al otro es el amor por el cual entra dentro nuestro. Esto es la cuestión. Y por lo tanto, en el fondo, el primer regalo que le hacemos al amigo es esta identificación total y completa entre uno y otro. En síntesis, el amor por el que se da la presencia afectiva del amado en la intimidad del amante, según el amor de amistad, es al mismo tiempo el primer don del amante al amado, razón de todos los otros bienes que el amante quiere ofrecer al amado. El primer don es la emanación interior, esa impresio por la que el amante se identifica con el amado por cierta proporción o inclinación vital íntima. Por esto es comprensible que Santo Tomás tome al amor como impresión afectiva, como modelo para hablar analógicamente del amor como nombre propio del Espíritu Santo, que también tiene otro nombre propio, que es el de don, los nombres propios del Espíritu Santo. Bueno, voy acabando. Quiero acabar señalando la virtualidad de esta concepción de la presencia afectiva para
las relaciones más fundamentales de la vida humana. La psicología clínica suele subrayar desde distintos puntos de vista la importancia de las relaciones interpersonales, especialmente las que tienen lugar en el seno de la familia en los primeros meses y años de vida. Los psicoanalistas suelen apelar al oscuro concepto de relaciones objetales, que depende de la visión completamente materialista de las pulsiones que tiene Freud, en las que todo afecto es reducido a concupiscencia y en el que se ignora la idea de amistad y de presencia afectiva. Los teóricos del llamado apego, attachment, están más cerca de la verdad porque el significado de la palabra apego se acerca a la idea de adherencia afectiva y de coaptatio. Lamentablemente falta en estos autores una teoría del amor que pueda explicar el papel que juega el apego a los padres en los primeros meses y años de vida. Hablo del apego a los padres y no a figuras de cuidado, como se dice hoy, porque el apetito es realista y no se dirige a figuras o roles, sino a las personas. Ser padre o madre no es un rol, es una realidad. Para que se dé lo que estos autores llaman apego, es necesario que la madre primero y también el padre penetren en el corazón del niño. Para ello es necesario no solo que éste los conozca como sustancias distintas de él, de las cuales tenga una representación interior imaginaria, proceso de desarrollo cognitivo que lleva tiempo, pero que no produce de por sí el apego. Es necesario que los padres penetren en el corazón del niño por el afecto. El seno de la familia es el lugar de la primera experiencia, de algo que tengo aquí, la experiencia del bien y del amor. La experiencia del amor de los padres por parte del niño le hace captarse también a sí mismo como un bien, dotado de una perfección digna de ser amada y por lo tanto de donarse a otro. El niño que se siente amado por los padres porque estos se le entregan como un don personal y buscan su bien por él mismo, se ve motivado también a la redamatio, a amar a su vez a sus padres. Estos se presentan ante él como un bien precioso y amable por sí mismo, que produce en el corazón del niño una impresión afectiva por la que éste empieza a llevarlos dinámicamente dentro de sí. Esta no es una introyección en el sentido que tiene Freud, que siempre es violento. Freud piensa que el superyo es el resultado de la introyección de las figuras parentales. Esa introyección es una violencia ejercida por los padres sobre el niño. Aquí no estamos hablando de esa introyección, porque es el niño desde dentro, justamente desde lo íntimo, el que adhiere. Esta no es una introyección freudiana del imago parental, como le llaman los psicoanalistas, sino algo que brota en la intimidad misma del niño como un impulso vital que lo inclina hacia el bien amado. La presencia afectiva de los padres en el niño, efecto de la causa final del bien que estos ejercen, es el activante íntimo de la vida infantil. Del amor derivan todos los movimientos afectivos y el amor es sobre todo amor personal. El activante íntimo de la vida humana infantil y adulta es el amor personal inscrito en las entrañas del alma. El producir esta activación es probablemente uno de los motivos por los cuales el matrimonio es una institución natural central e insustituible y por el que los padres son, incluso naturalmente, como ministros de Dios en la activación de la vitalidad humana. Cuando el niño crece, otros bienes personales van a inscribirse en su interior impulsándolo. Por central y radical que sea el amor de los padres, no es el único ni el exclusivo. Es fundamental, de hecho, que el ser humano experimente que los padres son limitados y no son el bien absoluto. Es necesario que se impriman otros amores en su corazón, sobre todo por caridad del amor de Dios. La respuesta a esa penetración y presencia del amado en el amante es el amor oblativo, por el que uno se entrega como don al amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Sin la experiencia profunda del amor no es posible tampoco la autodonación. Para esa experiencia es necesario un bien muy grande que derrita el hielo del corazón para hacerse un lugar en su intimidad, despertando el impulso de donación al amado. Y con esto termino. Muchas gracias.
nada, y vamos a misa. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Lo primero, gracias por su intervención. Yo quería pedirle si pudiera desarrollar un poco más aquello que mencionó de la cuestión que dedica Santo Tomás a la mancha del pecado y, en fin, cómo afecta a estas cuestiones. Sí. Bueno, lo explico sintéticamente. ¿Por qué Santo Tomás dice que el pecado produce mancha? Está hablando, está en el tratado sobre el pecado, dedica una cuestión entera al tema de la mancha. Y claro, la mancha en las cosas corporales, que es algo que la ensucia cubriendo su brillo, como si tuviéramos un pedazo de una pepita de oro cubierta de tierra o cubierta por piedra y demás, ¿no? Entonces ese oro no brilla todo lo que brillaría porque está manchada. Metafóricamente, dice Santo Tomás, se habla de mancha en el alma por el pecado. ¿Por qué? Porque por el pecado, dice Santo Tomás, a diferencia de lo que sucede en el conocimiento, esto pasa en el afecto y no en el conocimiento, dice. Nosotros, por el hecho, por ejemplo, de leer el tratado sobre el pecado de la Suma Teológica, no nos manchamos con esos pecados, digamos, ¿no? Mientras que en el afecto sí se da mancha. ¿Por qué se da mancha? Porque por el afecto nos adherimos afectivamente a la cosa. Hay un cierto contacto con la cosa. Ese contacto es al contacto al modo que decíamos recién, por el cual la causa final, el bien apetecido, se hace como íntimo al amante y el amante tiende hacia ese bien como desde dentro. Entonces, esa especie de tacto o contacto hace que, dice Santo Tomás, la luz de la razón que debería guiar los actos humanos se vea impedida. Y ese impedimento, metafóricamente lo llamamos mancha, porque así como la luz de la razón nos ilumina y nos hace luminosos, si tu ojo está limpio, todo tu cuerpo estará iluminado, ¿no? Entonces, si esa luz no está impedida, pues toda la vida humana se hace luminosa, ¿no? Entonces, análogamente, una analogía de metáfora, dice Santo Tomás aquí, metáfora, lo digo que aquí dice metáfora porque en otros lados dice Santo Tomás que la luz se aplica a las realidades espirituales no metafóricamente, aunque su origen haya sido metafórico. Pero bueno, en fin, aquí habla de metáfora, se habla de mancha o suciedad en el alma, en el sentido de que el alma ha entrado en un contacto afectivo con esos bienes desordenadamente, ¿no? Como apetecidos desordenadamente. Bueno, esto es un poquito la idea que aparece allí. Pero bueno, es un tema que aparece en muchos otros contextos, Santo Tomás, no son solo estos que he mencionado. Aquí, lo que pasa es que me he limitado a aquellos que no se alejaban excesivamente del orden natural, ¿no? Porque evidentemente la aplicación principal tanto en Santo Tomás como en Juan de Santo Tomás, que es quien más desarrolla esta doctrina, porque yo en los comentadores principales que tratan de este tema se pasan un poco por encima de esta cuestión. La aplicación principal se da en la asimilación sobrenatural por los dones, ¿no? por la gracia, por la caridad y por los dones. Entonces allí es donde aparece más ampliamente efectos de esta doctrina, ¿no? ¿Tiene alguna pregunta? Sí, yo quería preguntar qué se entiende por apetito ilícito. Sí, apetito ilícito es el que sigue un conocimiento en este contexto. Para Santo Tomás hay apetito natural y apetito ilícito. El apetito natural sigue directamente a las formas sustanciales. Entonces, según la doctrina de Santo Tomás, que sigue Aristóteles en esto, toda forma no solamente tiene su dimensión, específica, de especie, sino que también implica un orden hacia su propio bien. Y ese es el apetito natural. Y Juan de Santo Tomás dice que esta procesión afectiva es innecesaria en el apetito natural porque se da por la inclinación misma de la forma sustancial. El apetito ilícito, en cambio, es el que es, de alguna manera, determinado y especificado por un conocimiento anterior, como es el apetito sensitivo o los actos del apetito sensitivo y los actos del apetito intelectivo.
En la pregunta que se planteaba al principio Juan de Santo Tomás, una de las preguntas que se planteaba, la segunda que se planteaba al principio Juan de Santo Tomás, la primera es si había un término interno de la voluntad, que él la responde afirmativamente. No toda la escuela tomista lo responde así. Algunos dicen que esto se aplica al Espíritu Santo, pero no hay analogía en la criatura, pero sí en Juan de Santo Tomás. Y la segunda pregunta era si el bien presente cognoscitivamente en el verbo mental actúa como causa eficiente sobre la voluntad, de modo semejante a cómo el Padre y el Hijo expiran el Espíritu Santo activamente como emanando de ellos. Y Santo Tomás responde que no hay en eso igualdad, porque el conocimiento, en esto se contrapone a Cayetano, que piensa lo contrario, pero él piensa que esto es determinismo, lo lleva al determinismo, ¿no? Entonces Juan de Santo Tomás dice, el conocimiento especifica el acto de la voluntad, le presenta el bien, pero no lo mueve eficientemente, y por lo tanto no es motor en el sentido de causa eficiente, sino solamente en la causa final. Es la voluntad misma la que se ve activada íntimamente por la presencia de esa causa final, pero no lo mueve a modo de causa eficiente. Bueno, en todo caso el apetito ilícito es el que sigue a un conocimiento anterior. Gracias. Muy bien, pues con esto acabamos. Ahora tenemos la misa, así que muchas gracias a todos.